Jacob, capítulo 3. Utilidad de las láminas. La ley de Moisés dirige hacia Cristo. Invitación a reconciliarse con Dios y alcanzar un conocimiento de Cristo. Tropiezo de los judíos. Alegoría del profeta Zenos. El olivo natural y el olivo silvestre. Versículo 1. Ahora bien, he aquí aconteció que yo, Jacob, había ministrado mucho a mi pueblo de palabra, y no pudo escribir sino muy poco de mis palabras, por lo difícil que es grabar nuestras palabras sobre planchas. Y sabemos que lo que escribimos sobre planchas debe permanecer, mas lo que escribimos sobre cualquier otra cosa, que no sea planchas, ha de perecer y desvanecerse. Pero podemos escribir sobre planchas unas cuantas palabras que darán a nuestros hijos y también a nuestros amados hermanos una pequeña medida de conocimiento concerniente a nosotros, o sea, a nuestros padres. Y en esto nos regocijamos y obramos diligentemente para grabar esas palabras sobre planchas, esperando que nuestros amados hermanos y nuestros hijos las reciben con corazones agradecidos y las consideran para que sepan con gozo, no con pesar, ni con desprecio, lo que antaña a sus primeros padres. Porque hemos escrito esas cosas para este fin, que sepan que nosotros sabemos de Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos antes de su venida. Y no solamente tenemos nosotros una esperanza de su gloria, sino también de todos los santos profetas que vivieron antes que nosotros. Versículo 5. Y aquí ellos creyeron en Cristo y adoraron al Padre en el nombre. Y también nosotros adoramos al Padre en su nombre. Y con este fin guardamos la ley de Moisés, dado que orienta nuestras almas hacia Él. Y por esta razón se nos santifica como obra justa, así como le fue contado a Abraham en el desierto, el ser obediente a los mandamientos de Dios, el ofrecer a su hijo Isaac, que es una similitud de Dios y de su Hijo unigénito. Por tanto, escudriñamos las profetas y tenemos muchas revelaciones y el espíritu de profecía. Y teniendo todos esos testimonios, logramos una esperanza. Y nuestra fe se vuelve inquebrantable, al grado de que verdaderamente podemos mandar en el nombre de Jesús, y los árboles mismos nos obedecen, o los montes, o las olas del mar. No obstante, el Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad, para que sepamos que es por su gracia y sus grandes condescendencias para con los hijos de los hombres, por las que tenemos poder para hacer estas cosas. He aquí grandes y maravillosas son las obras del Señor. Versículo 10. Cuán inscrutables son las profundidades de sus misterios, y es imposible que el hombre descubre todos sus caminos. Y nadie hay que conozca sus sendas, a menos que les sean revelados. Por tanto, no desprecias, hermanos, las revelaciones de Dios. Pues he aquí, por el poder de su palabra, el hombre apareció sobre la faz de la tierra, la cual fue creado por un poder de su palabra. Por tanto, si Dios pudo hablar, y el mundo fue, y habló, y el hombre fue creado, pues ¿qué? ¿Por qué, pues, no ha de poder mandar a la tierra o la obra de sus manos sobre su superficie, según su voluntad y placer? Por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. Porque, versículo 15, porque he aquí vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Así pues, amados hermanos, reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo,
y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Y ahora bien, amados míos, no os maravilléis de que os diga estas cosas, pues ¿por qué de hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él, así como el conocimiento de una resurrección y del mundo venidero? He aquí, mis hermanos, el que profetice al entendimiento de los hombres, porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Versículo 20. Por tanto, habla de las cosas como realmente son, y de las cosas como realmente serán. Así que esas cosas no son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Mas he aquí, nosotros no somos los únicos testigos de esas cosas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Pero he aquí los judíos fueron un pueblo de dura cerviz, y desaparecieran las palabras de claridad, y mataran a las profetas, y procuraran cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de la ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no se pueden entender, porque así lo deseaban. Versículo 25. Y porque así lo deseaban, Dios lo ha hecho, a fin de que tropiezan. Y ahora el Espíritu me impulsa a mí, Jacob, a profetizar, porque percibo por las indicaciones del Espíritu que hay en mí, que a causa del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca sobre la cual podrían edificar y tener fundamento seguro. Mas he aquí que esta roca, según las Escrituras, llegará a ser el grande y el último y el único y seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar. Y ahora bien, amados míos, ¿cómo sería posible que estos, después de haber rechazado el fundamento seguro, puedan jamás edificar sobre él, para que sea la principal piedra del ángulo? He aquí, amados hermanos míos, os aclararé este misterio. A no ser que de algún modo se debilita mi firmeza en el Espíritu y tropieza por motivo de mi gran ansiedad por vosotros. Versículo 30. He aquí, hermanos míos, no os acordéis de haber leído la profeta Zenos, las cuales habló de la casa de Israel diciendo: escuchad, casa de Israel, y oíd las palabras mías, que soy una profeta del Señor. Porque aquí así dice el Señor: te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado, que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a descomponerse. Y acaeció que salió el Señor de la viña, y vio que su olivo empezaba a descomponerse, y dijo: lo podré, y cavé alrededor de él, y lo nutrié, para que tal vez eche ramas nuevas, tiernas, y no perezco. Y aconteció que lo podó, y cavó alrededor de él, y lo nutrió según su palabra. Y sucedió que después de muchos días empezó a echar algunos retoños, pequeños y tiernas. Mas he aquí la copa principal empezó a secarse. Versículo 35. Y ocurrió que lo vio el ama de la viña, y dijo a su siervo: me aflige que tenga que perder ese árbol. Por tanto, ve y arranca las ramas del olivo silvestre, y traémoslas aquí, y arrancaremos esas ramas principales que empiezan a marchitarse, y los echaremos en el fuego, para que se queman.
He aquí, dijo el Señor de la viña, tomaré mucho de esas ramas nuevas y tiernas y injertaré donde yo quiero. Y no importa si acaso la raíz de ese árbol perece, yo puedo conservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré esas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiero. Versículo 40. Toma las ramas del olivo silvestre y injértalas en lugar de ellos. Y estas que he cortado las echaré al fuego y las quemaré a fin de que no obstruyan el terreno de mi viña. Y aconteció que el siervo del Señor de la viña hizo según la palabra del Señor, y injertó las ramas del olivo silvestre. Y el Señor de la viña hizo que secaba alrededor, y se podrá y se nutría, y dijo a su siervo, me aflige que tenga que perder ese árbol. Por tanto, para que tal vez pueda yo preservar sus raíces, a fin de que no perezca, y puedo yo preservarlas para mí, he hecho esto. Versículo 45. Por tanto, ve, cuida el árbol y nútrelo, según mis palabras. Y estos yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde bien me parezca. Eso no te encubre. Y lo hago a fin de preservar para mí la rama natural del árbol, y también con objeto de guardar para mí su fruto, para la estación, porque me aflige que tenga que perder ese árbol y su fruto. Y aconteció que el Señor de la viña se marchó, y escondió las ramas naturales del olivo, cultivada, en las partes más bajas de la viña, unos en una parte y otras en otro, según su voluntad y placer. Y sucedió que pasó mucho tiempo, y el Señor de la viña dijo a su siervo, ven, descendemos a la viña, para que podamos trabajar en ella. Versículo 50. Y aconteció que el Señor de la viña y también su siervo bajaron a la viña a trabajar. Y sucedió que el siervo dijo a su señor, he aquí, mira, contempla el árbol. Y ocurrió que el Señor de la viña miró y vio el árbol, en el que se habían injertado las ramas del olivo silvestre, y había retornado y comenzado a dar fruto. Y vio que era bueno, y su fruto era semejante al fruto natural. Y dijo al siervo, he aquí las ramas del árbol silvestre han alcanzado la humedad de las raíces, por lo que la raíz ha producido mucha fuerza. Versículo 55. Y a causa de la mucha fuerza de la raíz, las ramas silvestres han dado fruto cultivada. Así que, si no hubiéramos injertado esas ramas, el árbol había perecido. Y aquí ahora guardaré mucho fruto que el árbol ha producido, y su fruto lo guardaré para mí mismo, para la estación. Y sucedió que el Señor de la viña dijo al siervo, ven y vamos a la parte más baja de la viña, y veamos si las ramas naturales del árbol no han dado mucho fruto también, a fin de que pueda yo guardar su fruto para la estación para mí mismo. Y aconteció que fueran a donde el Señor había escondido las ramas naturales del árbol, y dijo al siervo, mira estas. Versículo 60. Y vio que la primera había dado mucho fruto, y también vio que era bueno. Y dijo al siervo, toma de su fruto y guárdalo para la estación, a fin de que yo le preserva para mí mismo. Pues dijo él, lo he nutrido mucho tiempo y ha producido fruto en abundancia. Y aconteció que el siervo dijo al Señor, ¿cómo fue que viniste aquí a plantar ese árbol? ¿O esta rama del árbol? Porque aquí era el sitio más pobre de todo el terreno de su viña. Y le dijo el Señor de la viña, no me aconsejas. Yo sabía que era un lugar pobre, por eso te dije que lo he nutrido tan largo tiempo.
y tú ves que ha dado mucho fruto. Versículo 65. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo, mira acá, he aquí he plantado otra rama del árbol también. Y tú sabes que esta parte del terreno era peor que la primera. Pero mira el árbol, lo he nutrido todo ese tiempo y ha producido mucho fruto. Por tanto, recógelo y guárdalo para la estación a fin de que yo la preserva para mí mismo. Y aconteció que el señor de la viña dijo otra vez a su siervo, mira acá, y ve otra rama que también he plantado. He aquí también la he nutrido y ha producido fruto. Y dijo al siervo, mira hacia acá y ve la última. Y aquí esta la he plantado en terreno bueno y le he nutrido todo ese tiempo y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado. Y la otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. Y aquí he nutrido este árbol igual que los otros. Y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo, arranca las ramas que no han producido fruto bueno y échalas en el fuego. Versículo 70. Mas he aquí el siervo le dijo, podémoslo, y cavamos alrededor de él, y nutrámoslo un poco más, a fin de que tal vez dé buen fruto, para que lo guardes para la estación. Y aconteció que el señor de la viña y su siervo nutrieran todos los árboles frutales de la viña. Y aconteció que había pasado mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a su siervo, ven, descendemos a la viña, para que trabajemos de nuevo en ella. Porque he aquí se acerca el tiempo, y el fin viene pronto, por tanto debo guardar fruto para la estación, para mí mismo. Y sucedió que el señor de la viña y el siervo descendieran a la viña, y llegaron al árbol cuyas ramas naturales habían sido arrancadas, y se habían injertado las ramas silvestres en su lugar. Y aquí estaba cargado de toda clase de fruto. Versículo 75. Y aconteció que el señor de la viña probó el fruto, cada clase según su número. Y el señor de la viña dijo, he aquí por largo tiempo hemos nutrido este árbol, y he guardado para mí mucho fruto para la estación. Pero aquí esta vez ha producido mucho fruto y no hay ninguno que sea bueno. He aquí hay toda clase de fruto malo, y no obstante todo nuestro trabajo de nada me sirve. Y me aflige ahora que tenga que perder ese árbol. Y el señor de la viña dijo al siervo, ¿qué haremos por el fruto? Para que de nuevo pueda preservar buen fruto de él para mí mismo. Versículo 80. Y el siervo dijo a su señor, he aquí a causa de que injertaste la rama del olivo silvestre, estas han nutrido sus raíces, de modo que están vivas y no han perecido. Por tanto ves que están buenas todavía. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo, ningún provecho me deja el árbol, y sus raíces no me beneficiarán nada, en tanto que produzcan mal fruto. No obstante, sé que las raíces son buenas, y para mi propio fin las he preservado, y a causa de su mucha fuerza, hasta aquí han producido buen fruto de las ramas silvestres. Mas he aquí las ramas silvestres han crecido y han sobrepujado sus raíces, y debido a que las ramas silvestres han sobrepujado a las raíces, han producido mucho fruto malo. Y porque han producido tanto fruto malo, ves que ya empieza a perecer, y pronto llegará la madurez para ser echado al fuego, a menos que algo hagamos para preservarla. Versículo 85. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo, descendemos a los parajes más bajos de la viña, y veamos si las ramas naturales
han producido también mal fruto. Y aconteció que descendieran a los parajes más bajos de la viña, y ocurrió que vieran que el fruto de las ramas naturales se habían corrompido también. Sí, el primero y el segundo y el último también. Y todos se habían corrompido. Y el fruto silvestre del último había sobrepujado a esa parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que la rama se había marchitado y secado. Y aconteció que el señor de la viña lloró y dijo al siervo: ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Versículo 90. He aquí, yo sabía que todo el fruto de la viña, exceptuando estos, se habían corrompido. Y ahora estos, en un tiempo habían producido buen fruto, se han corrompido también. Y ahora todos los árboles de mi viña para nada sirven, sino para ser cortados y echados al fuego. He aquí que este último, cuya rama se ha marchitado, lo planté en un terreno de lo más bueno. Sí, el que para mí era el más escogido de todos los demás parajes de mi viña. Y tú viste que también derribé lo que obstruía ese pedazo de tierra, a fin de que yo pudiera plantar ese árbol en su lugar. Versículo 95. Y viste que parte de él produjo buen fruto, y parte de él dio fruto silvestre. Y porque no le arranqué sus ramas y la eché al fuego, he aquí han sobrepujado a la rama buena, de modo que ésta se ha secado. Y ahora bien, he aquí, no obstante todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido, de modo que no dan buen fruto. Y yo había esperado preservar a estos, a fin de haber guardado su fruto para la estación para mí mismo. Mas he aquí, se han vuelto como el olivo silvestre, y no valen nada, sino para ser cortados y echados al fuego. Y me aflige que tengo que perderlas. Versículo 100. Pero ¿qué más pude haber hecho en mi viña? ¿He aflojado mi mano de modo que no la he nutrido? ¿No la he nutrido y cavado alrededor? ¿Le he podado y abonado? Y he extendido la mano casi todo el día, y el fin se acerca. Y me aflige que tener que tallar todos los árboles de mi viña, y echarlos en el fuego, para que sean quemadas. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? Y aconteció que el siervo dijo a su señor: ¿no será la altura de su viña? ¿No habrán sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Y a causa de que las ramas han sobrepujado a sus raíces, he aquí que aquellas crecieran más aprisa que la fuerza de la raíz, tomando fuerza para sí mismo. He aquí digo, ¿no será esto la causa de la corrupción de los árboles de tu viña? Y aconteció que el señor de la viña dijo al siervo: vayamos y cortamos los árboles de la viña, y echámoslos al fuego, para que ya no obstruyan el terreno de mi viña. Porque he aquí he hecho todo, ¿qué más pude haber hecho por mi viña? 110. Y aquí el siervo dijo al señor de la viña: déjalo un poco más. Y dijo el señor: sí, la dejaré un poco más, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Por tanto, tomemos algunas de las ramas de estos que he plantado en las partes más bajas de mi viña, y injertámoslos en el árbol del cual procedieran. Y arranquemos del árbol ese ramo cuyo fruto es el más amargo, y injertamos en su lugar las ramas naturales del árbol. Y haré esto para que no perezca en el árbol, a fin de que quizás preserve sus raíces para mi propio fin. Versículo 115. Y aquí todavía están vivas las raíces de las ramas naturales del árbol que planté donde me pareció bien.
Por tanto, a fin de que yo las conserve también para mi propio fin, tomaré de las ramas de ese árbol y las injertaré en ellos. Sí, injertaré en ellos las ramas de su árbol madre, para que yo preserve también las raíces para mí, para que cuando llegue a tener suficiente fuerza, tal vez me produzcan buen fruto, y me glorié, aunque en el fruto de mi viña. Y aconteció que tomaron del árbol natural que se había vuelto silvestre, y injertaron en los árboles naturales, que también se habían vuelto silvestre. Y también tomaron de los árboles naturales que se habían vuelto silvestre, y injertaron en su árbol madre. Versículo 120. Y el señor de la viña dijo al siervo: no arrancas las ramas silvestres del árbol, sino aquellos que son las más amargas. En ellas injertas, de acuerdo con lo que he dicho. Y de nuevo, nutrimos los árboles de la viña, y podremos sus ramas, y arrancaremos de los árboles aquellas ramas que han madurado, que deben perecer, y las echaremos al fuego. Y hago esto para que quizás sus raíces se fortalezcan a causa de su buena calidad, y que a causa del cambio de ramas, lo bueno sobrepuja a lo malo. Y porque he preservado las ramas naturales y sus raíces, y he injertado nuevamente las ramas naturales en su árbol madre, y he preservado las raíces de su árbol madre, para que quizás los árboles de mi viña produzcan nuevamente buen fruto, y que tengo de nuevo gozo en el fruto de mi viña. Y tal vez me alegra en extremo porque he preservado las raíces y las ramas del primer fruto. Versículo 125. Por tanto, ve pues y llama siervos, para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino, para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es lo bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajamos con nuestra firmeza esta última vez, porque aquí se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Injerta las ramas, empezando por las últimas, para que sean primeros, y que las primeras sean las últimas. Y cava alrededor de los árboles, viejos así como nuevos, los primeros y los últimos y los primeros, a fin de que todos sean nutridos de nuevo por postrera vez. Por tanto, cava alrededor de ellos, y pódalos, y abónalos de nuevo por última vez, porque el fin se acerca. Y si acaso esos últimos injertos crecen y producen el fruto natural, entonces les prepararéis el camino para que crezcan. Versículo 130. Y a medida que empiezan a crecer, quitarás las ramas que dan fruto amargo, según la fuerza y el tamaño de las buenas. Y no quitarás todas las ramas malas de una vez, no sea que las raíces resulten demasiado fuertes para el injerto, y esto perezca, y pierda yo los árboles de mi viña, porque me aflige que tengo que perder los árboles de mi viña. Por tanto, quitarás lo malo, y a medida que crezca lo bueno, para que la raíz de la copa tenga igual fuerza, hasta que lo bueno sobrepuja lo malo, y lo malo sea talado y echado al fuego, a fin de que no obstruyan el terreno de mi viña, y así barreré lo malo de mi viña. Y de nuevo injertaré las ramas del árbol natural en el árbol natural, y injertaré las ramas del árbol natural en las ramas naturales del árbol, y así las juntaré otra vez, para que produzcan el fruto natural y serán uno. Versículo 135.
y lo malo será echado fuera, sí, fuera de todo, el terreno de mi viña, pues he aquí tan solo esta vez podré mi viña. Y aconteció que el señor de la viña envió a su siervo, y éste fue y hizo lo que el señor le había mandado, y trajo otros siervos, y eran pocos. Y les dijo el señor de la viña: id y trabajad en la viña con todas nuestras fuerzas, porque aquí esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima, y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo con toda vuestra fuerza, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Versículo 140. Y sucedió que los siervos fueran y trabajaran con toda su fuerza. Y el señor de la viña también trabajó con ellos. En todo obedecieron los mandamientos del señor de la viña. Y empezó de nuevo a producir el fruto natural. En la viña, las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado, y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarla fuera, y conservaron igual la raíz y la copa, según la fuerza. Y así trabajaron con toda diligencia, según los mandamientos del señor de la viña. Sí, hasta que lo malo hubo sido arrancado de la viña, y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural. Y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales. Y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. Versículo 145. Y aconteció que cuando el señor de la viña vio que su fruto era bueno y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y le dijo: he aquí hemos nutrido mi viña esta última vez, y ves que he obrado según mi voluntad, y he preservado el fruto natural que es bueno, aun como lo fue en el principio. En bendito sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera. De aquí os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Pues he aquí por mucho tiempo guardaré del fruto de mi viña para mí mismo, para la estación la cual se aproxima velozmente. Y por la última vez he nutrido mi viña, y le he podado, y he cavado alrededor de ella, y la he abonado. Versículo 150. Por tanto guardaré de su fruto para mí mismo, por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo malo y lo bueno. Y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación del fin, y haré que mi viña se quemará con fuego.